Shalom, ¿pueden oírme? Shalom a todos, ¿cuánto tiempo? Bueno, perfecto, lo solucionamos. Shalom a todos, bienvenidos, muchas gracias por esperar. Gracias a mi papá por la presentación. Un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo y a aquellos que no nos habíamos encontrado hasta ahora, también un gusto por primera vez. Y como ya habrán un poco escuchado y leído, vamos a estar hablando sobre el aspecto Bari, el aspecto sano de la casa con respecto a la educación. Muchas veces cuando nosotros hablamos de educación, acá todavía hay gente que se está conectando. Muchas veces cuando hablamos de educación pensamos que estamos hablando de educación de niños solamente, pero por supuesto que todo empieza por nosotros y en el judaísmo, en la tradición hebrea, todo está basado en la Torah. Cuando nosotros hablamos de la Torah, hablamos de sus cuatro niveles, sus cuatro em, estoy tratando de ver este sistema que hace un montón de no está y veo cosas que van y vienen y aparecen y desaparecen. Entonces mi concentración está medio en eso y medio en lo que digo. Bueno, espero que sepan entenderlo por la primera vez. Em, Como decíamos, los cuatro niveles del entendimiento de la Torá, que son los que ustedes conocen generalmente cuando estudian Kabbalah. Y el primero siempre es el Pshat, ¿no es cierto? Es lo que está escrito en las escrituras sagradas directamente. Al igual que cualquier otro tema, tenemos versículos que hablan expresamente de la educación y el primer versículo que se nos viene a la mente cuando hablamos del tema del Hinuch, que así se le llama la educación en hebreo, es el versículo que nos dice Shlomo Hamelech, el rey Shlomo, el rey Salomón, que nos dice lo siguiente. Fíjense que ya les estoy poniendo acá en pantalla cosas raras, pero supongo que ya están acostumbrados a cosas raras si están en Galay Night. Porque lo más importante cuando una persona habla de Torah es ver las cosas en su fuente directa. Es una de las cosas que tienen que ver mucho con la educación y la educación propia más que nada, es ir a las fuentes. Eh, Les muestro acá, fíjense, ustedes ven la flecha que yo muevo, ¿no es cierto? Esta flecha negra, ¿ustedes la ven? Muy bien. Entonces acá a la derecha ustedes pueden ver una página del libro de Mishlei, el libro de los proverbios de David Amelech, en su formato de estudio. ¿Sí? Es decir, fíjense, esta parte que estoy señalando acá, que es la parte que está más gruesa, las letras más gruesas y más remarcadas, es la base, es decir, los proverbios mismos. Y alrededor están todos los comentaristas. Cuando una persona se dedica a estudiar los, eh, eh, los escritos, no lo hace aisladamente de los comentaristas, es decir, van juntos. No es lo mismo que leer la porción semanal en la sinagoga, pero cuando uno lo estudia toma directamente los comentaristas porque esa es la base que está parte de ella en el primer nivel, que es el Pshat, que es la parte escrita únicamente y digamos por decirlo de alguna manera lisa y llana. Algunos tienen que ver con la parte de los indicios que se pueden ver en los escritos y algunos de los comentaristas ya van muy pocos hacia la parte de los secretos que hay dentro de lo que podemos ver escrito. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que cualquier cosa que sea dicha en un marco de Torah tiene que tener su base en una página así, ya sea una parte de la Torah que hable de Moisés o una parte del rey Salomón o de los profetas o de quien sea, tiene que basarse
por lo menos en todo esto, para después empezar a hablar de los secretos. eh, Muy bien, Esperanza, me alegro. Entonces acá les muestro de dónde está tomado eso que lo amplié, para que vean que no es aislado de un contexto, ¿sí? El rey Salomón trae un montón de proverbios y habla de la vida y de qué es lo que eh, conviene o no conviene hacer. Eh, sí, veo que están escribiendo. Qué es lo que conviene hacer, qué es lo que no conviene hacer, nos da un montón de consejos. Y entre medio en el capítulo 22, ¿sí? Que eso ya se ocupará mi papá de hablar de por qué justamente el capítulo 22, en el versículo 6, el rey Salomón dice, fíjense que voy leyendo y mostrándoles dónde dice eso con la flecha. Sí, eso también es una costumbre que hay que afianzar, que es cuando uno va a estudiar a un lugar de Torah, siempre tiene que seguir la fuente, ¿sí? No conformarse con que alguien les diga algunas palabras que suenen dulces al oído, sino que hay que ver que tenga una base. Entonces las palabras del rey Salomón son las siguientes. Seguramente aquellos que saben hebreo lo pueden seguir y los que no pueden también tomar el curso de hebreo. Y dice así, Hanoch Lana'ar al pi darko, Gam ki yezkin lo yasur mimena. ¿Sí? Tenemos acá un versículo que habla del jinuj, por eso también tenemos acá la palabra Hanoch, ¿sí? En el hebreo, cuando nosotros hablamos de palabras, hablamos de una base de consonantes únicamente. Pueden cerrar los ojos e imaginarse un idioma que tenga solo consonantes. ¿Cómo podría ser una cosa así? Me refiero a la parte escrita, ¿sí? En el habla, por supuesto que necesitamos las vocales. ¿Cómo puede ser? Cada uno puede imaginarse su propio nombre. Por ejemplo, ve acá el nombre Dante. ¿Sí? Imagínense, cierren los ojos cada uno con su nombre. Imagínense el nombre de ustedes que está compuesto solo por sus consonantes. Con Dante sería, por ejemplo, DNT, ¿no es cierto? ¿Y para qué tenemos las vocales en el hebreo? Vendrían a ser como lo que es el cemento o el pegamento a la construcción, ¿sí? Tenemos las piedras son los pilares, son las piedras fundamentales, y todo el resto es para pegarlo de alguna manera y que quede de alguna forma. Lo mismo sucede con las palabras en hebreo. Tenemos siempre una base que son piedras fundamentales, que son solamente consonantes, y no importa qué vocales le agreguemos, siempre esa base queda como raíz de una familia de palabras. Entonces decíamos que la familia de palabras que nosotros estamos hablando ahora es Sinú, que quiere decir educación, si lo traducimos así a simple vista. ¿Y qué es lo que nos dice acá el rey Salomón? Vamos a ver el significado del versículo entero. ¿Sí? Acá fíjense que lo tienen en fonética por si no llegaron a acordarse. Hanoch lanar al pider ko, gam ki yelkin lo yasur mimena. ¿Sí? ¿Cuál es el significado literal y llano? Educa al joven según su camino. Aunque envejezca, todo junto está acá, no se apartará de él. ¿Sí? Em, Acá me están escribiendo. Eh, Georgina dice que puedo leer al par de pronunciación. Eh, no, de nada, esa es la idea, que el que pueda sumarse a su nivel. Em, que puedan leer el tamaño, que puedan leer pausado, esa es la idea. Entonces, fíjense que lo que dice acá es hay que educar al joven según su camino y aunque envejezca no se apartará de él. ¿Sí? Nunca empezamos por otra cosa que no sea la parte más simple de lo que se entiende. Cada joven, ¿sí? O cada persona que en algún momento fue joven, tiene su camino, tiene su forma de ser, tiene su forma de ser educado, tiene su forma de ver la vida. Si uno lo educa respetando ese camino, aunque envejezca, no se apartará, ¿sí? Del camino que le hemos marcado. ¿Por qué? Porque es el suyo propio, ¿sí? No tiene necesidad
de ir a buscar otra cosa cuando uno tiene su propio camino marcado. Pero como les decía, no nos vamos a quedar simplemente con la parte literal, sino que vamos a tratar de ampliarla un poco, incluso todavía sin salir de la parte literal y simple, porque como ustedes pueden ver, nosotros tenemos la palabra educa, ¿sí? De educar, pero que no es la traducción exacta de Hanoch. ¿Por qué no es la traducción exacta? Porque el hebreo siempre en sus raíces tiene varios significados que se unen formando un solo significado de muchos detalles, de muchas cuestiones que tal vez pueden parecer aisladas. Para poder ver todos estos pequeños detalles que se unen en una sola palabra, que es la palabra Hanoch, vamos a ver dónde en otros lugares claves del texto bíblico, ¿sí? De la Torá, podemos encontrar también la misma palabra, no solamente alguna palabra de la familia de Jinuj, que es educación, sino que exactamente la palabra Hanoch, que viene a ser el imperativo educa, ¿sí? La raíz, acá nos pide Georgina, la raíz de educar en hebreo es het, nun, hak. La vamos a ir viendo en otros versículos más, así que le voy a señalar ahí, esté atenta, ¿ok? Pero eso es muy bueno, saber la raíz de las cosas. Vamos a ir a otro versículo que también tiene exactamente la misma palabra, ¿sí? Y antes de eso vamos a resumir lo que vemos según los comentaristas, ¿sí? De la parte básica de la Torá, del Pshat, en este versículo que acabamos de ver. El comentarista más básico que solamente nos habla de la parte literal, nos dice que Hanoch viene de estrenar. ¿Y cómo entiende que es estrenar? Porque, por ejemplo, cuando se estrenó el tabernáculo, se habla de Hanukkah, también las mismas letras. Cuando se habla de estrenar el Mizbeach, el altar, también se habla de la misma raíz, Hanukkah, que es la raíz de Hanoch y de Jinuj, que es todo educación. Entonces, educar también es estrenar, digamos, ¿sí? Hacer que alguien se exponga por primera vez a cierto camino, a cierta enseñanza, a cierta cosa que lo queremos iniciar en él. Y por eso también tiene no, esa es la segunda cosa, a mi papá, lo de iniciación, no es lo mismo, lo segundo es iniciación. Lo primero es estrenar, como cuando uno se pone una ropa nueva, como cuando uno comienza algo que nunca antes había comenzado, pero en el sentido de estrenar justamente, por eso hablábamos del tabernáculo y del altar y no de comenzar o iniciar algo. Lo segundo que nos traen los comentaristas es que eso sale un poquitito, muy poco, de la base literal. No importa, mi papá tiene los privilegios de corregirme. Em, lo segundo que vemos en el comentarista que va un poquitito más allá es lo de comenzar, iniciación. Ahí sí, es, digamos que puede estar iniciando o iniciándose en algún tema, en alguna cuestión, sin necesariamente el sentido de estrenar, que tal vez nos parece lo mismo, ¿sí? Pero cuando lo profundizamos vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Y lo último, y tal vez más importante, y acá un poco también tenemos que recaer en la diferencia entre acostumbrar y amaestrar, que es justamente la cuestión de la costumbre, de acostumbrar. Este mismo comentarista que nos habla de comenzar, nos habla de acostumbrar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de acostumbrar en hebreo, no es lo mismo que acostumbrar en español, ¿sí? Cuando uno tiene que acostumbrarse a algo, puede ser que le guste, puede ser que no le guste, pero tiene que pasar a hacerlo una costumbre, ¿sí? Una costumbre no tiene nada que ver con andar, por ejemplo, cosa que en hebreo sí. Cuando uno habla de acostumbrarse, habla de que uno tiene que transitar
¿sí? Porque tienen la misma raíz que es regel. Acostumbrarse es en realidad andar, transitar, es decir, hacer el camino suyo, ¿sí? Se hace camino al andar. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta sobre la parte un poco menos literal de la palabra jinuj, que es lo de la costumbre. Sin embargo, por más que es la menos literal de las tres, es la que más tiene que ver con la educación y sobre todo según el resto de los comentaristas que todos se adhieren a esta forma de ver que es la de hacerse, ¿sí?, al camino como propio, hacerse a la línea que uno va a decidir, en la que va a decidir educar como propia, que eso es lo de acostumbrar en hebreo, andar y pasearse, explorar el mismo camino, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde más encontramos la palabra Hanoch. Voy a la palabra Hanoch y no Jinuj porque es lo que decíamos antes, el imperativo, educa, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos por primera vez a este imperativo? Justamente en un versículo que no tiene nada que ver. Esta es nuevamente, fíjense la página entera, donde pueden ver a todos los comentaristas o la mayoría de solo estos poquitos versículos, ¿sí? De los versículos que les mostraba recién y que de él sacamos Hanoch Lanar. Bueno, fíjense que yo les mostré solo una página, en realidad son dos y fíjense la cantidad, ¿no? Solamente de estos poquitos versículos. Así que el que pensaba que lo puede hacer solo, fíjense la cantidad de comentarios que tenemos en la base nada más. Entonces decimos, vamos a ir a otro versículo en el cual también encontramos la palabra Hanoch, es decir, exactamente la palabra en su imperativo, el educa, y vamos a ver que justamente, por más que es la primera vez que lo podemos encontrar en el texto bíblico, no se refiere a un verbo aparentemente, sino al nombre de una persona. Fíjense que lo tenemos acá marcado un poco, y es la historia de Hanoch, que en español me parece que es Enoch, puede ser. Bueno, esta persona, que tanto se puede haber hablado de él, y seguramente hay muchos libros que leyeron sobre Hanoch, muchos de ellos que no tienen nada que ver con el texto bíblico o con lo que se puede aprender del texto bíblico. Aquí tenemos su primera aparición, ¿sí? Es la séptima generación que se cuenta desde el primer hombre, desde Adán. Sí, y acá tenemos la lista en el libro de Génesis. Fíjense que también es una página como las que las mostraba antes, también acá está empleada, pero es lo mismo, tiene todos los comentaristas, tiene todo con el contexto mismo. Y acá se nos cuenta en cada generación, ¿sí?, cada uno de los hijos. Adán tuvo a tal persona y tal persona a tal otra. Y la sexta generación desde Adán es Yered, lo tenemos acá, fíjense. Y Yered tuvo, ¿sí?, dio a la vida a Hanoch. El hijo de Yered era Hanoch. Exactamente igual como educa el imperativo se llamaba este nombre, este hombre, ¿sí? Acá tenemos el nombre de Hanoch. ¿Qué tiene de especial Hanoch, además de ser la séptima generación desde Adán? Hanoch tuvo una vida diferente al resto de las personas que se nos nombran en el texto bíblico. Y nosotros sabemos que la base de toda la Torá es la educación, es la enseñanza. Por eso se llama Torá, que viene de la palabra Jorah, que significa enseñanza. Entonces, todo lo que se nos escribe en el texto bíblico, en la Torá, tiene que ver con la enseñanza. Si se nos nombra acá a todas las personas y se nos escribe acá, se nos muestra que Hanoch tuvo una vida distinta, es que algo tenemos que aprender de eso. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre su vida que era distinta? A pesar de que vivió 365 años, ¿sí?, a pesar de eso, Hanoch fue el que menos vivió de todos los que se nombran en esta línea de 10 generaciones que se nos dan desde Adán hasta Noé, hasta Noah, ¿sí? Y no solo que es el que menos vivió, que aparentemente podríamos decir, bueno, puede suceder en tantas generaciones, tanta gente,
todos viviendo en un promedio, con un promedio de 800 años. Puede pasar que uno viva 365, no es el fin del mundo, nada que tenga que ser tan raro. Sin embargo, se marca en el texto bíblico que esto fue algo raro y que no fue algo natural, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Fíjense, y voy a leer ahora acá. Vayehi Hanoch Hamesh Veshishim Shana, Vayoled et Metushalach, Vayithalech Hanoch et Haelokim, Acharei Oholido et Metushalach, Seloshnot Shana. ¿Sí? Salteo un poco, fíjense. Vayehi Kol Yemei Hanoch, Hamesh Veshishim Shana, Ushelosh Meot, y nuevamente Vayithalech Hanoch et Haelokim, Ve'einenu Kilakach Oto Haelokim. ¿Sí? Falta, acá falta un pedacito. Elokim. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que Hanoch vivió 365 días porque él andaba con Dios y Dios lo tomó. Ni siquiera dice, Shalom Benit, ni siquiera dice que murió como dice el resto, ¿sí? Que vivieron tantos años, fíjense acá arriba podemos ver los anteriores, dicen vivieron tantos años y murieron. Acá ni siquiera dice que murió, sino que Dios se lo llevó o lo tomó, literalmente, ¿sí? Entonces acá estamos viendo algo muy interesante con respecto a Hanoch, ¿sí? Y vamos directamente a los comentaristas para entender por qué esta diferencia con la vida de Hanoch, que tiene que ver con la educación, y hay distintas opiniones al respecto. Tenemos opiniones de que Hanoch era una persona malvada y por eso se le dio un castigo de la muerte antes de tiempo. Tenemos la opinión de que no, que justamente él tenía sus épocas buenas y sus épocas malas. Tenía las épocas en las cuales era tzadik, era una persona justa y a veces que hacía las cosas mal. Y Dios, para salvarlo, decidió llevárselo antes de tiempo, antes de que vaya al camino del mal, porque ya vio cómo era su naturaleza. Entonces decidió llevárselo antes de que haga las cosas mal y después necesite un castigo. Sí, Daniel. Eh, con respecto a lo que se transformó en Metatron, etcétera, es, digamos, muy saliendo de la base de la que estamos hablando, y justamente por eso vamos parte por parte, pero sí, estamos hablando de ese mismo. Entonces tenemos esa parte de que tal vez no era ni una cosa ni la otra, y hay quien opina, ¿sí? Que es la opinión del hasidismo que une a todas estas opiniones, que es que él andaba con Dios, quiere decir que él ya era desde un principio un ser apegado a Dios, es decir, antes incluso de nacer, antes de venir a este mundo, era un ángel, por eso lo de que se transformó en ángel es medio cuestionable, un poco por lo que decimos ahora, que era un ángel que fue enviado al mundo por un tiempo determinado, y ese tiempo determinado era para que con sus actos influya, ¿sí? Con sus buenas acciones influya en el mundo y el diluvio llegue recién 10 generaciones después de Adán y no antes, para que Noah pueda ser parte de la salvación. Sea como fuera de las formas que estamos viendo acá de interpretar quién era Hanoch y por qué desapareció antes de tiempo, hay cosas que quedan claras, no importa desde qué punto de vista lo veamos. La reacción o la acción de Hashem, de Dios, frente a esta persona fue educativa. Cuando decimos educativa vamos desde el punto del castigo, el cual generalmente tratamos de evitar, pasando por el castigo que es una consecuencia natural, más que un castigo, como llevarlo antes de tiempo para evitar que peque, ¿sí? Y hasta la cuestión de que uno conoce la esencia de la persona y por eso lo lleva a cierto camino, a cierto lugar,
para que influya, para que lleve consigo las enseñanzas que tiene que llevar, etcétera. Todo eso tiene que ver con los distintos niveles de educación. Uno puede educarse a sí mismo, como dirían los psicólogos, con el palo y la zanahoria, ¿no es cierto? Si hago bien esto, entonces me voy de paseo. Si lo hago mal, entonces me quedo en casa haciendo ejercicio, estudiando, lo que sea, y así manejarse en la vida, que no está mal, sobre todo si uno lo hace consigo mismo, ¿sí? Pero no es completamente lo que necesitamos. Necesitamos un poco más que eso. Y vemos muchas veces, por ejemplo, uno dice, no, mejor me voy ahora antes de que meta la pata, como decimos en Argentina, y antes de que haga las cosas mal, mejor dejo ahora, mejor me voy, mejor a este lugar no llego, mejor, eh, eh, digamos, es preferible prevenir que curar, que también es una forma de educarse. Pero lo mejor que tenemos es reconocer nuestra esencia, incluyendo saber cuándo irse y cuándo quedarse, incluyendo saber qué nos gusta y qué no nos gusta, como en la cuestión de el castigo y la recompensa. Y todo eso, tomarlo como un todo para encontrar el camino indicado. ¿Y qué es lo que se nos dice sobre Hanoch? Hanoch Vait Halech, que quiere decir andar y más precisamente pasearse. Cuando uno se pasea por un lugar, quiere decir que es un lugar que es como suyo, ¿sí? Como que le agrada, que se toma su tiempo, no tiene ninguna prisa, no está pasando, no está de paso, ¿sí? Lo está, digamos, está bastante tiempo en ese lugar. El pasearse tiene lo mismo, tiene la misma sesión que el andar de antes que decíamos, que es la costumbre, ¿sí? Hacerse costumbre, ¿no? ¿Eh? Hacerse costumbres, costumbres buenas, costumbres más que nada que tienen que ver con nuestra esencia, ¿sí? Y con respecto a eso de que Dios lo tomó, lo llevó, por eso muchas veces se habla de que fue una de las 9 personas que entraron al Gan Eden, ¿sí? Al paraíso o al mundo venidero, sin morir, porque no se habla de que murió, ¿sí? Se habla directamente que Dios lo tomó de vuelta y eso tiene que ver también con el acogerse, digamos, a sí mismo cuando uno habla de la educación de uno mismo o al que está educando. Entonces acá tenemos la primera vez que se habla de Jinuj en la Torá, se habla justamente de Hanoch, ¿sí? Entonces, Hanoch decimos que tiene que ver con andar porque él se paseaba nuevamente. Tiene que ver con la constancia, ¿sí? Porque él estuvo durante 365 años en este mundo para influir, ¿sí? Día tras día, para que no venga el diluvio antes de tiempo. Y por último, lo que decíamos de andar y constancia, ¿sí? Andar constantemente tiene que ver con acostumbrar, que tiene que ver con regel, que es lo que decíamos antes. Fíjense que cuando nosotros hablamos de Hanoch, de andar, de la constancia, de todo lo que tiene que ver con la historia, ¿sí? De Hanoch, tenemos que tomar en cuenta que tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de Jinuj, ¿sí? Que nuevamente todo lo que tiene que ver con acostumbrar, que tiene que ver con ver, con pasearse, con hacer lo suyo y que sea justamente el propio camino de la persona, de la esencia de la persona, el que uno busca para que sea el camino que nunca va a dejar aunque envejezca. Otra cosa interesante sobre Hanoch es que vivió 365 días, que eso equivale a los días del año solar, ¿sí? Y nuestros sabios, sobre todo el Ora Haim y, si mal no recuerdo, Rabbeinu Baje también, dicen que eso tiene que ver porque Hanoch conocía exactamente el funcionamiento de las estrellas, del sol, de todo el sistema solar, y ese conocimiento tan a fondo que él tenía, ¿sí? Lo utilizaba y lo implementaba para influir, lo que hablábamos antes sobre la influencia de que para eso él vino a esta vida. Entonces esos 365 años también nos dan una perspectiva un poco más amplia
del por qué había venido a este mundo y cómo funcionaba su influencia en él. Tenemos, por más que nos parezca que ya tenemos un montón sobre Hanoch, vamos a tomar una vez más que está nombrado Hanoch. Hanoch también está nombrado como el hijo de Reubén. Reubén era el primer hijo de Jacob y Reubén tuvo un hijo que se llamaba Hanoch, que se lo nombra cuando Dios le pide a Moisés, que cuente, ¿sí?, las cabezas del pueblo de Israel, ¿sí?, en el desierto. Fíjense que estamos nuevamente tomando el texto bíblico desde una página que está llena de comentaristas, en este caso del libro Bamidbar y de la parashá de la porción de Pinhas, que sobre Pinhas mismo tenemos mucho para hablar y entre otras cosas que era un ángel, que también tiene que ver con lo que decíamos recién de Hanoch. Pero este hijo Hanoch, ¿por qué es tan importante el hijo de Reubén, Hanoch, que también tiene que ver con la educación? Porque es el primero que se cuenta, ¿sí? Como acá tenemos el versículo que lo vamos a leer también. Reubén, Bejor Israel, ¿sí? Reubén, el primogénito de Israel, que es Jacob. Y acá se nombra a los hijos. Es como si hubiera dos puntos y vamos a ver quiénes son. Benei Reubén, los hijos de Reubén, Hanoch, Mishpahat HaHanochit. Es el primero que se nombra Hanoch y a su familia la Hanochita, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo primero que nos preguntan nuestros sabios, los comentaristas de este versículo es, ¿para qué tenemos que decir esto de que Hanoch y la familia Hanochita? Si es Hanoch, obviamente que su familia es la Hanochita. Y no solo eso, sino que a partir de ahí, todos los hijos de todas las tribus que se nombran, luego se les agrega la familia de tal. ¿Sí? Cosa que, por más que lo tengamos que nombrar en la primera vez, todo el resto ya es más que obvio. ¿Sí? Y como decíamos antes, cada palabra que está en el texto bíblico es para enseñarnos algo y por eso no lo toman como una obviedad o como algo que puede suceder ninguno de los comentaristas, ninguno de los estudiosos de la Torá, sino que inmediatamente buscan el porqué. Y acá el porqué tiene algo que ver con la educación que es imprescindible. Nos dice Rashi, trayendo las palabras del Talmud, que esto de agregarle una hey antes de Hanoch y una yud después de Hanoch para decir Hanojita en hebreo, ha, Hanoji, ha tiene que ver con el artículo definido, la yud del final es lo que define que es de Hanoch, Hanojita, ¿sí?, el ita ese. Se agrega una hey y una yud antes y después de cada una de las familias, ¿sí?, cuando se nombra a cada uno de los hijos, comenzando por Hanoch, porque los pueblos, y más que nada los egipcios, se reían del pueblo de Israel y decían, ¿ustedes se creen que teniendo el cuerpo de todos ustedes a su merced, los tenían esclavizados, no se adueñaron también de las mujeres? Todos sus hijos son en realidad hijos de los egipcios, en realidad no son hijos de ustedes. De eso se burlaban, es decir, todos ustedes salieron de Egipto, todos ustedes se creen el pueblo elegido, todos ustedes se creen que ahora se están independizando, que están saliendo del exilio, pero en realidad se están llevando toda gente que no tiene nada que ver con ustedes, son todos hijos de los egipcios que seguramente en algún momento estuvieron con sus mujeres. A esto le responde Dios mismo poniendo su sello a cada una de las familias del pueblo de Israel. Una Hey adelante y una Yud después. Y por eso está escrito que las tribus son las tribus de Dios, escribiendo Yud y una Hey, que es uno de los nombres de Dios. ¿Y por qué están al revés? Si queremos decir que son familias de Dios, sí, que tienen el sello adelante y atrás, tendría que ser primero una Yud y después una Hey, como es el nombre de Dios. Pero justamente para no pronunciar el nombre en vano, porque cuando uno lee esta palabra toma en cuenta que tiene el sello de Dios, cosa que está prohibido si está según el orden,
se los pone al revés, primero una Hey y después una Yud, para que no estemos en falta. O sea, que no solamente que se nos sella acá el nombre de Dios para indicarnos que todas las familias eran todos hijos de los hijos de Israel y no eran hijos de otras personas, sino que también se hace de tal manera que no tengamos que estar en falta, que al pronunciar siquiera el versículo no estemos en falta. Y acá tenemos dos cosas esenciales en la educación propia y en la educación de cualquier otra persona. Las dos cosas esenciales son, la primera, que podríamos pensar que es suficiente que sean los hijos de las mujeres o de los hombres. ¿Qué importa? Con tal de que uno de los dos sea descendiente del pueblo de Israel, ¿sí? Del pueblo de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, es suficiente. ¿Qué nos interesa si pasaron por ahí los egipcios o no? No, es esencial que la educación esté basada en las dos partes puras. Es decir, que no tengan que ver con el exilio, que una persona que está educando, o los dos padres, o ya sea uno de los dos que se ocupe de la educación, o del que se ocupe de la educación, o con uno mismo, que esté de los dos lados enfocado en que sea educación pura, que no sea una educación por intereses, que no sea una educación por mal humor, que no sea una educación porque es lo que me sale, sino que estemos enfocados en que de todos lados sea una educación que esté basada en la línea que corresponde, no solamente de uno de los dos lados. Hablando un poco de la parte cabalística, ustedes ya conocen lo que es Hesed y lo que es Geburah, y ahí sabemos cuáles son las dos líneas a las cuales estamos tratando de llegar, que por supuesto los vamos a ir viendo a través de las clases. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso tiene que ver un poco con lo que nos dice Georgina acá, que me va a disculpar pero la voy a corregir, pero en el nombre de Dios no lo decimos Jehová, porque no se puede leer de esa manera. Usted que me dijo que puede seguir la lectura, entonces puede fijarse que en ningún lado va a encontrar escrito Jehová. Incluso lo podemos ver acá, que aquellos que inventaron la parte de Jehová se basan o se quieren querer basar en este nombre que tenemos acá, el nombre de Dios, que es una Yud con una Hey, una Bab y otra Hey. No hay nada que se pronuncie como J o como Y en ninguna de las letras. Y además tenemos este puntito que está acá arriba. Si lo estamos tomando como O, está perteneciendo a la Bab y entonces la Bab no la podemos pronunciar como B corta y viceversa. Si es B corta no la podemos pronunciar como O. Así que seguramente que no es esa la pronunciación, pero incluso esta pronunciación se perdió la tradición y por eso no se lo pronuncia el nombre de Dios, porque no tenemos la tradición exacta y para no estar en falta no lo nombramos. Y eso es lo primero. Y lo segundo que decíamos, eso de no estar en falta, que uno a veces dice, lo voy a poner a prueba a mi hijo, a mi alumno, a mí mismo. Vamos a ver si estoy bien educado. Eso está mal. Eso lo tenemos que erradicar. No hay que poner a prueba a nadie. Nosotros tenemos que ocuparnos de que no estemos y que no estén en falta. ¿Sí? De no decir, bueno, yo te doy el sello que está todo bien, pero ahora arreglate como puedas con la pronunciación, con tus pensamientos, eso es cuestión tuya. No, desde un principio Dios lo hace de tal forma y lo sella de tal forma que lo leamos como lo leamos, no vamos a estar en falta. ¿Por qué? Porque ese es el principio del jinuj, de la educación. Entonces, para cerrar la clase de hoy, tenemos también lo que aprendemos de Hanoch, del hijo de Reubén, ¿sí? Que es engendrar de una manera pura, es decir, que nos nazca el hacer ese camino de una manera pura, que es lo segundo que agregamos. ¿Qué es esa manera pura? La pureza quiere decir que no tenga otros intereses que estén de más, que esté focalizado en que sea una educación, en encontrar el camino adecuado para la educación y con lo que decíamos antes que con Gesed y Geburah, que eso lo vamos a ir ampliando en las clases que vienen. Bueno, con esto nosotros terminamos y nos despedimos por hoy. Me tengo que ir corriendo a otra clase que está empezando.
Georgina, no se preocupe, lo tomé como ejemplo porque hay mucha gente que pronuncia de esta manera. Eh, Esperanza pregunta si la bávera sobre el nombre propio también es parte del nombre propio. Eh, Le pido a Esperanza que traiga la pregunta a la clase que viene. Por supuesto, cualquier pregunta que tengan con respecto a todo lo que vimos hoy, pueden traerlas a la clase que viene, que Dios mediante se realizará en el mismo día, la misma hora, y estaremos encontrándonos de vuelta para seguir con las clases de Sinú, que por ahora fue solamente un preámbulo, fue solamente una introducción a qué es SINUJ y a qué es lo que tenemos que buscar en el SINUJ, en la educación, y después vamos a ver cómo lo podemos realizar y juntos seguro que lo vamos a hacer mejor. Yabuato para todos también, y qué es lo que ahora lo cierro la clase. Eh, Espero que mi papá me eduque en esto. Gracias a ustedes, gracias a todos los que están escribiendo. Durante la clase no todo el tiempo me doy cuenta de lo que escriben, me pueden llamar la atención con eso también. Sí, no, cómo se cierra lo sé, pero no sé si lo tengo que cerrar. Ok, lo cierro. Ok. Ya voy a entonces para todos y nos vemos la clase que viene.